Veamos esta clase punto. Sencilla, con tres variables miembro privadas que nos permitirán determinar un punto tridimensional y con un constructor que les asigna a esas variables miembro los valores pasados al instanciar un objeto de la clase. Y contamos con tres funciones miembro públicas que nos permiten acceder a los valores de las tres variables miembro privadas. Tal como está diseñada la clase, cada vez que queramos imprimir una instancia de ella, nos obligará a escribir mucho código, algo como esto, porque necesitamos llamar individualmente a la función get de cada una de las variables. Es un buen caso de uso para crear una función reutilizable que nos permita imprimir esos valores de modo más sencillo. Probemos con esta primera versión, en la que la función imprimir simplemente imprime los valores que tengan las variables mx, mi y mz con los que se inicializaron al instanciar un objeto punto. Es una opción mucho mejor, pero sigue teniendo alguna desventaja, porque la función imprimir devuelve void, así que no podemos llamarla en medio de una declaración output, que son muy comunes. Si queremos usarlo en medio de una declaración, estamos obligados a utilizar varios std_cout diferentes como aquí. Sería mucho más fácil si simplemente pudiéramos escribirlo en una única declaración y obtener el mismo resultado en la salida. No tendremos que dividir el output en varias declaraciones y tampoco tendríamos que recordar el nombre que le hemos dado a la función de impresión. Pues justo eso es lo que nos permite hacer la sobrecarga del operador de inserción o output. Sobrecargar el operador output o de inserción es similar a sobrecargar el operador más, por ejemplo. Ambos son operadores binarios, aunque los tipos de operandos que toman son diferentes. Así que los parámetros que tendremos que pasar a la función sobrecargada también son diferentes. Esta sería una expresión correcta para el operador de inserción. Ya conocemos perfectamente el operador, puede que el que más hayamos utilizado a lo largo del curso. Pero, ¿cuáles son sus operandos? El operando izquierdo es el objeto std_cout y el operando derecho es un objeto de la clase punto. Pero para poder sobrecargarlo, lo que debemos tener claro es que este std_cout en realidad es un objeto del tipo std_o_string. La librería que incluimos aquí es std_io_string, de la que forman parte una librería para outputs std_o_string y otra para inputs std_i_string. Así que para sobrecargar el operador output o de inserción necesitamos acceder a la librería std_o_string. Esto es lo único que debemos recordar para sobrecargar el operador de inserción de modo correcto. Recapitulando, ya sabemos que sobrecargar un operador es crear una función cuyo nombre siempre tiene que ser la palabra clave operator y pegado el operador concreto que queremos sobrecargar. Lo hemos visto ya con los operadores aritméticos. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar de modo correcto qué tipo de operandos le tenemos que pasar a ese operador concreto. Para los aritméticos, como aquí la suma, es muy sencillo. Tienen que ser dos objetos del tipo que queremos que pueda llevar a cabo la operación. En este ejemplo, los dos son euros y los pasamos como referencia constante, que ya sabemos que nos evita tener que hacer nuevas copias y garantiza que el valor no puede ser cambiado. Pero para el operador de inserción los parámetros cambian, porque así lo hacen los operandos que recibe. El operador de inserción siempre recibe como operando a la izquierda std_cout, que ya dijimos que en realidad es un objeto del tipo std_o_string. Por eso este debe ser siempre el primer parámetro que le debemos pasar. Y también su valor de retorno, lo que significa que lo que nos devuelve esta función es un std_cout, que es lo que nos permitirá encadenar distintas llamadas, como veremos en un momento. El segundo parámetro sí que es el objeto del tipo que sea, aquí del tipo punto,
que queremos que se muestre en pantalla. Por lo tanto, nuestra función sobrecargada se verá así. Aquí vemos un ejemplo completo de la clase punto con el operador de inserción sobrecargado. En cuanto a su cuerpo, no tiene ninguna complicación, porque como pasaba con los operadores aritméticos, C++ ya cuenta con una función integrada para pasar objetos de tipo double al operador de inserción. Y los tres miembros a los que queremos acceder son double. Así que podemos usar ese operador de inserción para generar las variables de nuestro objeto de tipo punto. Si lo comparamos con el cuerpo que usábamos en la función imprimir anterior, podemos ver que su contenido es muy similar. La principal diferencia es que el stdcout que usábamos se ha convertido en el parámetro out, que como decíamos antes es el primer parámetro que le pasamos a la función al que damos el nombre de out, y que realmente es una referencia a stdcout cuando la función sea llamada. Referencia a stdcout, que como decíamos es también el tipo de retorno de la función sobrecargada. Con los operadores aritméticos calculamos y devolvemos una respuesta por valor, pero si intentamos devolver std o string por valor, tendremos un error de compilación, porque std o string no permite poder ser copiado, así que obligatoriamente debemos pasarlo por referencia. Eso es lo que explica que tanto el retorno como el operando a la izquierda de la expresión son referencias. Esto no solo evita tener que hacer una copia de std o string, sino que también nos permite encadenar comandos de salida, que es lo que intentamos para mejorar la versión con el uso de la función con nombre imprimir anterior. Observan el cuerpo de la función sobrecargada que lo que devolvemos es el parámetro out, que lo que contiene es stdcout. Así que siempre que queramos que nuestros operadores binarios sobrecargados se puedan encadenar así, debemos devolver su operando izquierdo por referencia, lo que no da lugar a ningún problema con su vida útil, porque la función que llamó aquí esta aún seguirá existiendo cuando la función de llamada finalice y regrese. Podemos ver en la práctica que funciona, creando dos objetos de la clase punto y haciendo que se muestren en pantalla usando el operador de inserción sobrecargado. Nos llega con utilizar un solo stdcout, porque cada vez que llamamos a un objeto de tipo punto, nos devuelve stdcout, que se aplica a la siguiente llamada. El uso de dos objetos en lugar de uno es la única diferencia en esta versión respecto a la anterior, así que no tiene nada más que explicar. También es posible sobrecargar el operador de extracción o input, y se hace de un modo muy similar a como hicimos con la sobrecarga del operador de inserción. Lo más importante que debemos saber es que stdcin es un objeto de tipo stdistring. Aquí vemos una reescritura de la clase punto, que además del operador de salida, también incluye una sobrecarga del operador de extracción. Ahora tenemos dos funciones amigas, una que sobrecarga el operador de inserción, ya visto, y otra que sobrecarga el operador de extracción. En el prototipo de esta nueva función sobrecargada, vemos que cambia tanto el tipo de retorno como el del primer parámetro, al que ahora llamamos in, y que de nuevo coincide con el operando izquierdo de la expresión de nuestro operador de extracción o input. La otra diferencia es que el segundo parámetro, que se corresponde con el operando a la derecha, no es declarado constante, lo que entendemos si vemos el cuerpo de la función, porque los valores que vaya pasando el input del usuario deben poder asignarse para modificar los valores que tengan las variables miembro mx, mi y mz, lo que no podría hacerse si declaramos punto como const.
Observa también en main como tanto el cin como el cout solo deben ser escritos una vez, y la razón es la misma de antes, porque su llamada en ambos casos devuelven un cin o un cout que permite encadenar los valores tanto input aquí como output aquí. De este modo podemos sobrecargar operator, el operador de inserción, y operator, el operador de extracción, para cualquier clase que creemos y permitir que esos miembros acepten tanto entradas del usuario desde la consola como salidas para que se muestren en pantalla.